Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que promete hacernos alcanzar la bendición, no solamente la justificación de nuestras almas, sino también nos ayuda a vivir en victoria. ¿Por qué digo esto? Bueno, la lección de esta semana es la lección número 12 y su título es Vencer con el bien el mal. ¿Qué es lo que está diciendo la lección de esta semana? Bueno, el apóstol Pablo nos da recomendaciones y consejos para vencer el mal con las enseñanzas que Dios nos ha dado a través de la palabra de Dios, y en particular lo que es el capítulo de Romanos, el capítulo 12. Esta semana usted va a descubrir temas de grande importancia, va a recibir una gran bendición al estudiar esta lección y va a descubrir temas como estos: cómo debe ser nuestro culto al presentarnos delante de Dios, cómo debe ser el servicio de adoración nuestro para con Dios. En el tema número 2 usted va a descubrir qué hacer para manifestar el amor por los demás, cómo se debe de manifestar ese amor por los demás, qué es lo que usted y yo debemos de hacer para transmitir ese amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Seguidamente usted va a comprender cuál debe ser nuestra relación como cristianos con el gobierno. Sí, con el gobierno. Nosotros tenemos que tener una actitud con relación al gobierno de nuestro país o donde quiera nos encontremos. Además de esto, usted va a descubrir por qué el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Será que entonces Dios anuló los mandamientos, los dejó en el olvido y ahora el amor es el cumplimiento de la ley? Eso usted va a estar descubriendo durante la lección de esta semana. Y en este proceso va a concluir con un tema muy importante. De acuerdo al apóstol Pablo, él vivía un tiempo profético. Y este tiempo profético, dice él, ¿qué tiempo o qué hora es según el reloj del apóstol Pablo? Así es que mi hermano y mi hermana con corazón, prepárese, amárrese el cinturón, porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave o de memoria para la lección de esta semana lo encontramos en el libro de Romanos, en el capítulo número 12, el verso número 2. Pero antes de entrar en el estudio o el repaso de la lección de esta semana, te pido que por favor, ahí donde te encuentras, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, venimos ante tu presencia, pidiéndote que la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado nos limpie de toda maldad y nos dé la bendición de estudiar esta lección para recibir tu bendición. Acompáñanos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, Romanos capítulo 12, versículo 2 dice así. El apóstol Pablo está hablando: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí el apóstol Pablo está haciendo una invitación, está motivando a la nueva iglesia, a la iglesia naciente, en particularmente a la iglesia que estaba allí en Roma. Les estaba diciendo: no se conformen, no se acomoden a las cosas de este mundo. No se, sí, la palabra es correcta, no se acomoden a las cosas de este siglo, sino que sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para muchos de nosotros, aprender nuevas cosas es el deseo de la vida. Para otros, en realidad, son otras cosas. Pero realmente, para poder aprender algo, usted tiene que primero desaprender lo que ya sabe. En otras palabras, tiene que borrar los rudimentos de su vida mental, humana, carnal y pecadora, para tener una nueva renovación, o sea,
por medio de la palabra, usted va a comprobar, como dice aquí, por medio de vuestro entendimiento, cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Por medio del estudio de la palabra de Dios, usted puede comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es, como ya dijimos, es agradable y es perfecta. El estudio de esta semana es un estudio muy interesante porque promete darnos una gran bendición. Bueno, muchas bendiciones podría decirse, aunque el apóstol Pablo intenta disuadir a los romanos de sus falsas nociones de lo que es la ley. También, dice aquí, llama a todos los cristianos a un elevado nivel de obediencia. O sea, los está animando, levantando a vivir un nivel de excelencia. Esta obediencia surge como un cambio interno de nuestro corazón. Y dice más, dice, en nuestra mente, un cambio que viene solamente mediante el poder de Dios. Solamente el Espíritu de Dios puede producir ese cambio en nosotros. Ahora, Romanos no da ningún indicio acerca de que esta obediencia se profundiza de forma automática, o sea, que surge de la noche a la mañana. No, dice aquí, el cristiano necesita instruirse en cuanto a las cosas que son los requisitos de buscar el poder, sin el cual esa obediencia es imposible. En otras palabras, solamente por la unción del Espíritu Santo usted y yo podemos obedecer o agradar a Dios o renovar nuestra mente, como lo dice aquí. Pablo nunca tuvo intenciones de despreciar las obras. Oiga bien, en los capítulos 3 y 15, ahí lo dice claramente, él hace un hincapié en ellas, pero al contrario, podemos entender entonces que la justicia es por la fe. Entonces la fe invalida las obras. No, muéstrame tu fe y yo te muestro por tu fe tus obras, o yo te muestro mis obras y te muestro cuál es mi fe por medio de mis obras. O sea, es como quien dice un resultado de una consecuencia. Dice, la justificación por la fe, al contrario, las obras son la verdadera expresión de lo que implica vivir por fe. A los creyentes en el Nuevo Testamento se les muestra lo que es un ejemplo de la vida moral, cómo se debe de conducir, cómo debemos de vivir. Y como dijo el apóstol Pablo, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que hubo en el profeta Daniel, que hubo en el rey David, que hubo también en Salomón, que hubo en Enoc, que hubo en todos estos grandes hombres de la fe del libro de Hechos, el libro de los Hebreos, capítulo 11. Por lo tanto, estudiemos la lección del día domingo y comprendamos qué nos dice en esta lección con el tema que es cómo debe de ser nuestro culto, nuestro servicio, nuestra adoración a Dios. Estudiemos la lección, recibamos nuestra bendición.